Bueno, grupo expositor, por favor, arranque. Estoy bien, doctor. Buenas tardes. Ya presentamos. ¿Me escuchan? Listo, doctor. Ya podemos iniciar, ¿verdad? Doctor, disculpe. Doctor, disculpe, ya podemos iniciar. Ok, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la cicatrización. Siguiente, por favor. Bien, a manera de iniciar esto, tenemos que tener en cuenta el recuento histórico. Siguiente, por favor. Teniendo una breve introducción, teniendo en cuenta que a pesar de que Hipócrates practicó la medicina usando mucho de los principios básicos referentes al buen cuidado de la herida, tenemos que recordar que muchos de nuestros conocimientos, en este caso sobre el proceso biológico básico de la cicatrización de heridas, ha sido determinado solamente en los últimos 50 a 100 años. En el año 1858, Rudolf Virchow, en 1821 y entre 1902, publicó lo que es la patología celular, estableciendo, ¿no?, la importancia de la naturaleza celular de la enfermedad. Luego, Eli Metchnikoff, entre el año 1845 y 1916, al estar trabajando en el Instituto Pasteur hace aproximadamente como 100 años, se dedicó, ¿no?, a aclarar la importancia de los leucocitos fagocíticos en lo que vendría a ser la defensa del cuerpo humano, el cual es un proceso extremadamente importante en lo que vendría a ser la cicatrización de heridas, tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero no fue tampoco hace mucho, sino que fue apenas hace unos 80 años que Alexis Carrel, entre el año 1874 y 1944, el cual fue uno de los más grandes investigadores en el tema de la cicatrización de heridas del siglo pasado, tuvo, ¿no?, la habilidad del tejido animal macerado para promover dicha reparación. Posteriormente, él llega, ¿no?, a aplicar estos hallazgos a sistemas de cultivo tisular, lo cual le permite conservar células a lo largo de muchos años. Desarrolló también el bien conocido método para el tratamiento de las heridas contaminadas por el medio de lavado continuo con lo que es la solución Carrel-Dankin, ¿no? Junto a un biólogo estudiaron también lo que es la velocidad de cicatrización y aplicaron las primeras técnicas de planimetría para la cuantificación de cicatrización en una lesión determinada. También hubo muchos otros investigadores en la última mitad del siglo XX, los cuales contribuyeron a ampliar el conocimiento referente a la cicatrización de herida, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, teniendo el recuento histórico, el tratamiento y la cicatrización de las heridas es un arte tan antiguo como la humanidad misma. Luego, el uso de plantas y materiales extraídos de la naturaleza para la cicatrización, frecuentemente descrito como folclore, ha sido universal, ¿no?, en todas las épocas de la historia. Las primeras referencias acerca de la cicatrización de heridas data del año 2000 a.C., cuando los sumerios emplearon dos métodos de curación, el cual era el espiritual, que básicamente hacía referencia a los encantamientos,
y el físico, en el cual se aplicaban emplastos con diferentes materiales a las heridas, lo cual hasta el día de hoy en algunas partes y personas llegan todavía a usar este tipo de curación, ¿no? Luego, algo resaltante también fue el papiro de Evers y de Edwin Smith, descubiertos en el siglo XIX, ¿no? Los cuales recopilan gran cantidad de material referente a la medicina y sus tratamientos en lo que vendría a ser la cultura egipcia. Y a pesar de las limitaciones obvias de recursos, estos documentos indican que al menos algunos de los médicos egipcios categorizaron hechos acerca de los pacientes para tomar decisiones, ¿no? Acerca ciertamente del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de muchas patologías. Este papiro de Smith, el cual contiene más de 27 columnas de jeroglíficos acerca de la cicatrización de heridas, en el cual se llegan a mencionar diferentes tipos de curación, tanto con el uso de miel, lino, grasa, y bueno, esto también abarca también lo que es el drenaje de heridas supurativas y la trepanación craneana para el manejo de heridas en la cabeza. Ahora, los griegos, equipados con el conocimiento egipcio, fueron mucho más allá y clasificaron las heridas como agudas y crónicas en su naturaleza. Por otra parte, también Galeno, entre los 120 y 201 después de Cristo, conocido como el médico de los gladiadores, enfatizó, ¿no?, sobre la importancia de mantener un medio húmedo, en este caso para llegar a mejorar el proceso de cicatrización, concepto que, digamos, fue comprobado científicamente casi 19 siglos después. Ahora, esto considerando que, o bueno, haciendo referencia básicamente a la epitelización, lo cual aumenta un 50% en medios húmedos que en secos, ¿no? Ahora, filósofos como Hipócrates, el cual es el padre de la medicina, y Herófilo, padre de la anatomía, dejaron principios básicos, ¿no?, en el cuidado de heridas tales como la irrigación abundante en las heridas con agua limpia y el uso de inmovilización para las heridas y también para las bases anatómicas del proceso de cicatrización, ¿no? Más allá también, el siguiente gran avance en la historia de la cicatrización fue el descubrimiento de los antisépticos y su importancia en la reducción de la infección de las heridas por Ignaz Semmelweis, de Hungría, ¿no? Notó este investigador que la incidencia de la fiebre puerperal era menor si sus estudiantes se bañaban las manos con jabón e hipoclorito, ¿no? Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta algunos conceptos actuales sobre la cicatrización, siguiente por favor, hacemos referencia, ¿no?, a algunos nuevos conceptos que se toman en consideración de acuerdo a la bibliografía que llegamos a tomar en cuenta para esta exposición, lo cual nos indica, ¿no?, que los procesos que terminan, por ejemplo, con el sangrado en una herida generan metabolitos que inician el proceso de cicatrización. Ahora, la reparación es llevada a cabo por una variedad de células que son atraídas hacia la herida en la forma regular y con una coordinación, en este caso, de manera más precisa, ¿no? Inicialmente suele haber una entrada rápida de plaquetas, neutrófilos y macrófagos hacia el área lesionada, los cuales van a desbridar la herida, y los cuales van a destruir microorganismos contaminantes, ¿no? Y en el caso de las plaquetas y los macrófagos van a servir como fuente de mediadores de crecimiento de fibroblastos y de células endoteliales. Estas últimas mencionadas también reemplazan, ¿no?, lo que vendría a ser la matriz perdida o lesionada, mientras que las células epidérmicas van a migrar desde los márgenes de la herida y van a cubrir la lesión. Ahora, dicha migración celular y la proliferación van a ser dependientes, ¿no?, de lo que vendría a ser la presencia de los quimiotrópicos y los factores de crecimiento. En todo caso, cuando hacemos referencia a los quimiotrópicos, vamos a referirnos básicamente a los péptidos, proteínas o fragmentos proteicos, ¿no?, los cuales van a inducir a ciertas células a moverse hacia su frente a través de un gradiente de concentración, ¿no? Ahora, los factores de crecimiento son proteínas que se sitúan solas o más frecuentemente entran en combinación e inducen a las células para que inicien la síntesis de DNA y se dividan, ¿no? Ahora, la quimiotaxis y mitogénesis comparten algunos eventos tempranos mediados por factores de crecimiento, pero sin embargo las respuestas tardías asociadas con la síntesis de DNA no requieren, en este caso, de lo que vendría a ser la quimiotaxis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y luego ahora les hablaré sobre las fases de la cicatrización, lo cual es algo súper importante en todo este proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá debo aclarar que existe mucha bibliografía y hay algunas variaciones, ¿no?, en lo que consideran en cuanto a las fases de cicatrización,
Pero he tratado de, digamos, buscar la información, digamos, más apropiada y más resumida para que se pueda hacer mucho más entendible. Es por ello que les presento este pequeño cuadrito donde nosotros vamos a organizar las fases de la cicatrización en tres, ¿no? Lo cual es la inflamación, la proliferación y la remodelación. En este caso también se van a subdividir. En el caso de inflamación va a tener dos subdivisiones, lo cual es la hemostasia y la inflamación. En el caso de la proliferación vamos a tener 4 subdivisiones, lo cual va a abarcar a la angiogénesis, la granulación, la epitelización y la contracción. Y en el caso de la remodelación, cabe resaltar que este puede durar de 21 días hasta 2 años, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, iniciando, en este caso, las fases, hablamos del proceso, bueno, de la primera fase, que es la inflamación, ¿no? Básicamente la hemostasia, lo cual ocurre, ¿no? Bueno, se inicia lo que es la cascada de coagulación y ocurre desde la herida hasta la herida al tercer o cuarto día, ¿no? Las plaquetas van a atraer a las células más importantes del proceso, en este caso los polimorfonucleares y los macrófagos, los cuales van a iniciar, ¿no? Lo que es la inflamación y se encargan también de la limpieza de restos y contaminantes en el lecho. La primera respuesta a la lesión tiene como función principal mantener la hemostasia en el sitio de la herida. Por dos mecanismos, bueno, van a aparecer dos mecanismos, en este caso una vasoconstricción refleja importante y la formación del coágulo, ¿no? Después de Disculpa que te interrumpa. Está bien, doctor. Pero sería bueno que busques una mejor señal, un punto de mejor señal. Doctor, ¿se me está entrecortando? Disculpa que te interrumpa. Sí, está terrible la señal, por favor. Si pudieras ubicarte mejor, mejorar tu señal, porque realmente se escucha una exposición. Es muy buena, me gusta bastante la exposición, pero se escucha a medias. Doctor, mis compañeros me dicen que sí me escuchan bien. ¿Me escuchas? Parece que la señal es de usted, doctor, que está un poco entrecortada, porque yo sí le escucho a usted. Bueno, el detalle es que tus compañeros saben muy bien que yo nunca tengo la culpa. Ya, bueno, continúa. Ya, dame 15 minutos. Dame 15 minutos para irme a un sitio de mejor señal, entonces, ¿ya? Ya, 15 minutos. Muchachos, continúen, por favor, disculpen la demora. Está bien, doctor. Ahora sí se me escucha bien, doctor. Sí te escucho, espero que no se vaya a cortar. Ya, doctor, está bien. Entonces, vamos a recapitular, doctor, las fases de la cicatrización. Siguiente, por favor. Bueno, chicos, como se los mencionaba, existe mucha bibliografía la cual discrepa bastante, o bueno, considera algunos puntos diferentes, ¿no? Pero he tratado de recapitular algunas, bueno, de la bibliografía considerada en este caso de los libros de cirugía plástica, los cuales vamos a encontrar, ¿no? Lo que son 3 fases, uno el que es inflamación, proliferación y remodelación. A la vez, cada fase se va a subdividir, ¿no? Por ejemplo, en la inflamación vamos a tener a lo que es la hemostasia y lo que es la inflamación. Y en el caso de la proliferación, vamos a encontrar a 4 subfases. En este caso, la angiogénesis, la granulación, la epitelización y la contracción. Cabe resaltar aquí que no se va a dar en un orden en específico. O sea, por ejemplo, no se va a dar primero la angiogénesis, luego la granulación, no. Sino que todo se va a dar simultáneamente, o sea, en un mismo tiempo. En el caso de la remodelación, como se les comentaba, pues puede durar, ¿no? Hasta 21 días o hasta incluso 2 años. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ampliando más lo que es la parte de inflamación, en este caso hablamos de la hemostasia, ¿no? Va a ocurrir desde la herida al tercer o cuarto día. Entonces se va a iniciar lo que es la cascada de coagulación. Ciertamente, lo que decíamos, ¿no? Las plaquetas van a atraer a las células más importantes del proceso, en este caso a los polimorfonucleares y a los macrófagos que van a iniciar la inflamación y que se van a encargar también de lo que es la limpieza de restos contaminantes en el lecho, ¿no? Entonces sucede lo que es la primera respuesta a la lesión, lo cual tiene como función principal mantener la hemostasia en el sitio de la herida. Esto por medio de 2 mecanismos, el cual va a ser la vasoconstricción refleja y la formación del coágulo.
Después de que en este caso se va a detener el sangrado, se va a producir la vasodilatación en lo que es la herida y su entorno, y va a incrementar el flujo sanguíneo para abastecer de neutrófilos, monocitos y linfocitos al sitio de la herida. Luego se va a lo que es la inflamación. Más o menos a las 6 horas aproximadamente de producida la lesión, van a aparecer los neutrófilos por estímulos quimiotácticos, como la calilacrina y los fibrinopéptidos. Una vez, en este caso, que los neutrófilos salen al intersticio, va a suceder lo que es la interacción célula-célula y célula matriz. De esta manera se va a iniciar lo que es la función de fagocitosis de bacterias y proteínas de la matriz por medio de, en este caso, de la liberación de enzimas tales como la hidrolasa, proteasa y lisocimas, ¿no? Luego, también la producción de radicales libres de oxígeno. Finalmente, los neutrófilos agotados en este caso van a quedar atrapados en el coágulo y se van a disecar conjuntamente con él. Y los que van a permanecer en el tejido viable mueren en este caso por el proceso llamado apoptosis. Y posteriormente van a ser removidos por los macrófagos o los fibroblastos. Hay que tener en cuenta también que la inflamación va a ser resultante, ¿no?, de la migración de leucocitos, en este caso neutrófilos, al área, y va a ocurrir en unas cuantas horas, lo cual puede llegar a causar lo que es el edema localizado, el dolor, fiebre y enrojecimiento alrededor del sitio de la herida. 2 o 3 días después, en este caso de la lesión, se va a producir el acúmulo de los monocitos que van a reemplazar a los neutrófilos. También va a existir, ¿no?, lo que es la presencia de los monocitos, o bueno, fragmentos de colágeno, elastina, fibronectina, trombina y enzimáticamente activa, ¿no?, como el TGF, beta 1, la calilacrina y los productos de degradación de la matriz. En este caso también los monocitos de los vasos, al llegar al tejido, se van a transformar en macrófagos y se van a unir a proteínas de la matriz extracelular mediante receptores de integrina, promoviendo lo que es la fagocitosis, ¿no? Entonces así se va a producir la descontaminación del foco y el desbridamiento autolítico facilitado por lo que vendría a ser la liberación de las enzimas como las colagenasas, ¿no? Siguiente, por favor. Luego pasamos a la siguiente fase, que en este caso es la proliferación. En este caso vamos a iniciar con lo que es la angiogénesis, el cual va a ser el proceso de la formación de los nuevos vasos sanguíneos. Todo esto necesario para mantener un entorno apropiado para la cicatrización de las heridas. Esto se va a iniciar simultáneamente con la granulación, o también llamado fibroplasia, ¿no? Es de especial importancia, ya que el factor de crecimiento vascular endotelial y la angiopoietina va a hacer, ¿no?, su participación aquí. Y al cabo de 1 o 2 días después del cese de los estímulos angiogénicos, los capilares van a sufrir una regresión por tumefacción mitocondrial en lo que vendría a ser las células endoteliales de los extremos distales de los capilares, ¿no? Luego tenemos en este caso la granulación, o lo que decía, ¿no?, fibroplasia, lo cual básicamente hace referencia al nuevo tejido cuando comienza a formarse. Esto aproximadamente 48 a 72 horas o días después de la lesión, ¿no? Se llama tejido de granulación debido al aspecto granular por los numerosos vasos sanguíneos neoformados, ¿no? Entonces va a comenzar a producirse una invasión, en este caso de fibroblastos y de sustancia fundamental, tal como el colágeno y la elastina. Todo esto gracias a la liberación de sustancias quimioatractivas por parte de los macrófagos. También las sustancias que van a estimular la migración y proliferación de fibroblastos van a ser principalmente el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Y también el complemento C5A, ¿no? En este caso, los fibroblastos van a ser responsables de reemplazar la matriz de fibrina por tejido de granulación. En esta fase, la quimiotaxis y la proliferación celular va a depender del tipo y la cantidad de las citocinas presentes con actividad de quimiotracción y del medio de la matriz extracelular en este caso, ¿no? En cuanto a la epitelización o reepitelización, los queratinocitos van a migrar desde los bordes de la herida o desde los anexos remanentes con el fin de restablecer lo que es la barrera cutánea. La proliferación va a ocurrir en forma superpuesta a la migración, mientras las células epiteliales van a continuar su viaje a través de la herida, ¿no? Entonces las células proximales a estas van a proliferar activamente debido en este caso a la liberación de los mediadores solubles. En cuanto a la contracción, es otro de los procesos que se va a llevar a cabo en esta fase de la proliferación. Esta va a estar mediado por la diferenciación de los fibroblastos o los miofibroblastos después de la primera semana, mediado por, en este caso, por el factor de crecimiento beta 1, ¿no?
Estos miofibroblastos tienen una capacidad contráctil importante que hace que los bordes de la herida se van a aproximar más rápidamente, encogiendo sus bordes gracias a las fuerzas centrípetas los cuales van a ejercer dichas células, ¿no? En este caso, la repercusión clínica de la contracción se va a básicamente, bueno, va a hacer referencia a que las heridas inicialmente, por ejemplo, con bordes evertidos, quedan con los bordes planos después de dicha contracción, ¿no? Mientras que, digamos, las heridas inicialmente planas o con bordes digamos, invertidos, van a quedar con una inversión significativa en lo que vendría a ser la parte de sus bordes, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, pasamos a la tercera fase, que es la fase de maduración o remodelación. Una vez epitelizada la herida, el proceso de cicatrización va a continuar incluso durante años, como se los mencionaba, ¿no? Hasta 2 años. En esta fase va a ocurrir fundamentalmente la producción y maduración del colágeno. La elasticidad va aumentando durante el primer año, pero se recupera solo hasta un 70 y 80%. En este periodo va a predominar el colágeno tipo 3. Más tarde llega a producirse la lisis fisiológica de este colágeno mediante lo que vendría a ser las colagenasas y la síntesis de colágeno. Y bueno, la formación en este caso de colágeno va a provocar un aumento en la fuerza de tensión y contracción debido a los miofibroblastos, los cuales se van a encontrar, ¿no?, en las líneas de contracción, produciendo una tendencia a la contracción de base y la aproximación de los bordes de la herida. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que son los tipos de cicatrización. Siguiente, por favor. Bueno, se desapareció un titulito, pero vamos a hablar básicamente de 4 intenciones, ¿no? Básicamente la primera intención va a hacer referencia al cierre inmediato, que... Ya, uno más, por favor, Astrid. Ya, gracias. Entonces, cuando hacemos referencia a la primera intención, va a ser el cierre inmediato, en este caso dado por suturas, ¿no? Básicamente también podemos definirlo como que se produce cuando efectuamos un cierre precoz en la herida, mediante un punto de sutura o en algunos casos parches también, ¿no? En el caso de la segunda intención, se da cuando la herida va a permanecer abierta o con los bordes separados hasta que se alcance el final del proceso reparador. Ahora, la cicatrización por segunda intención es causada por una infección, trauma excesivo, pérdida o aproximación imprecisa de este, ¿no? En cuanto a la tercera intención, también llamado a cierre primario o diferido, va a ocurrir cuando 2 superficies del tejido de granulación son aproximadas. Este va a ser un método seguro de reparación de las heridas contaminadas. En este caso, el cirujano trata estas lesiones mediante debridación de los tejidos no viables y las a veces suele dejar abiertas, ¿no? En cuanto a la cuarta intención, también mencionada en la anterior clase por el doctor, es cuando básicamente queremos acelerar el proceso de cicatrización de una herida por medio de injertos o colgajos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos a los factores que van a afectar a la cicatrización. Siguiente, por favor. Bien, dentro de estos factores vamos a considerar a la edad, lo cual, bueno, la velocidad de cicatrización va a ser inversamente proporcional a la edad del paciente. Por ejemplo, lo que hace referencia a esto es que los niños van a cicatrizar con mucha más rapidez, a diferencia, en este caso, de los pacientes geriátricos, ¿no? Luego tenemos a la temperatura, el cual es un ligero aumento de la temperatura, va a favorecer lo que es la cicatrización. Por esta razón es, digamos, recomendable poner apósitos sobre las heridas, ya que esto va a aumentar, digamos, en cierta manera lo que es la temperatura local, y esto va a favorecer a la cicatrización. Pero cabe resaltar que temperaturas mayores de 30 grados no van a favorecer a este proceso, ¿no? Luego tenemos a la ausencia de infección. Esto hace referencia a que la contaminación de la herida, obviamente, va a retardar, ¿no?, el proceso de la cicatrización, especialmente cuando se trata, por ejemplo, de agentes como el estreptococo betemolítico. Entonces, hay que tener en cuenta que también las heridas son un medio de cultivo excelente para las bacterias, ¿no? Luego tenemos al tratamiento atraumático. Entonces, cuando hacemos referencia a ello, quiere decir que
cuando suele haber un tratamiento, digamos, traumático de los tejidos, se agregan, ¿no?, lo que son células muertas a las ya producidas, en este caso por la agresión inicial. Entonces la cicatrización solamente va a comenzar cuando han sido retiradas de la herida todas aquellas células muertas en general, ¿no? Luego tenemos a la inmovilización adecuada. Esto básicamente nos va a ayudar a favorecer la cicatrización. Los puntos de sutura no hacen otra cosa que juntar e inmovilizar los bordes de la herida, pero es recomendable no llevar o en este caso fijar un punto de inmovilización en el lugar de la herida, bueno, que queremos que cicatrice, ¿no? Luego tenemos otro factor, el cual es la sustancia antiséptica. En general, digamos, los antisépticos como el alcohol, el yodo, el timerosal, el mercurio, entre otros, van a retardar lo que son la cicatrización, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos a las suturas. En este caso, las suturas inabsorbibles van a producir menor reacción que las absorbibles, ¿no? En este caso, las suturas se van a usar, ¿no?, para las suturas absorbibles para tejidos profundos, como por ejemplo, no sé, alguna intervención que necesitemos realizar alguna sutura o de tejido profundo, ¿no? Luego tenemos a las hormonas. Algunas hormonas como los esteroides, los estrógenos, van a retardar la cicatrización, ya que esos también van a controlar lo que es la fase inflamatoria, ¿no?, lo cual es necesario para este proceso. Luego tenemos a las prostaglandinas, las cuales son derivadas, ¿no?, del ácido araquidónico y tienen efectos contrarios. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos a la perfecta coaptación de los tejidos. En este caso es fundamental para una buena cicatrización, ya que va a facilitar, ¿no?, el entrecruzamiento de los tejidos de neoformación de un borde al otro. Prácticamente lo que dice también es que dejar espacios muertos es bien perjudicial para nuestro paciente, ¿no? Luego tenemos a las aplicaciones tópicas y apósitos. Cuando nos dicen que cuanto menos aplicaciones tópicas van a ayudar a la cicatrización, ¿no? Luego tenemos a las incisiones, que siguen las líneas de menor tensión de la piel, en este caso las líneas de Langer, de Rubin, de Krasel. Van a favorecer, ¿no?, a que las heridas no estén, digamos, sometidas a tensión. Luego tenemos a los rayos X, los cuales van a alterar el proceso normal de mitosis y van a retardar de una u otra manera la cicatrización. Y dentro de otros factores vamos a considerar factores que influyen negativamente en la cicatrización de las heridas, los cuales pueden ser la diabetes, las herencias de queloides, las hiperatosis, síndrome de Ehlers-Danlos, el tabaquismo, la inmunodeficiencia, los esteroides y la deficiencia de vitaminas específicamente de A, C y E, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor compañero. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre lo que vienen a ser los quimiotácticos y también los factores de crecimiento, ¿no?, lo que viene a ser la cicatrización. Siguiente, por favor. Entonces, como todos sabemos, lo que viene a ser la migración celular y lo que es la proliferación celular en lo que viene a ser el organismo va a jugar un importante papel, ¿no?, en lo que viene a ser el desarrollo embrionario y también en lo que es la respuesta al trauma. Y también como respuesta a lo que viene a ser una infección. Entonces, estos eventos van a ser controlados en gran parte por lo que vienen a ser los polipéptidos, que algunos son específicos, que van a actuar como quimiotácticos, ya pueden ser mitógenos o también ambos, ¿no?, quimiotácticos y mitógenos. Y bueno, estas moléculas van a poder actuar sobre varias vías metabólicas a diferentes dosis y también en diferentes etapas de lo que viene a ser el proceso de la cicatrización. Entonces, durante lo que viene a ser la quimiotaxis, estas células van a responder a lo que va a ser un factor químico, ¿no?, a lo que nosotros conocemos como lo que es un quimiotáctico. Y estas se van a mover en lo que es la dirección del aumento de la concentración de lo que viene a ser el factor. Bueno, esta respuesta quimiotáctica va a estar mejor caracterizada en lo que viene a ser la respuesta de los mamíferos, ¿no?, a la migración de lo que vienen a ser los fagotitos, ¿no?, y que vienen a ser los monocitos, los macrófagos y también lo que vienen a ser los neutrófilos. Así lo que viene a ser el sitio de lo que vienen a ser las lesiones titulares. Y bueno, estas lesiones fagocíticas lo que van a hacer es reconocer, ¿no?, que estos factores secretados por los organismos infectantes
como también van a reconocer los factores generados en lo que vienen a ser las áreas traumatizadas. Entonces, lo que viene a ser la presencia de estos receptores de superficie para un factor dado va a ser como que el requisito primario para lo que viene a ser el reconocimiento de la señal y también lo que viene a ser la especificidad de lo que viene a ser la respuesta, ¿no? Entonces, diferentes moléculas van a ir apareciendo en lo que viene a ser el sitio de la herida, ¿no? A diferente tiempo, y también estas van a ser las que van a coordinar lo que viene a ser el influjo celular y también de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos. Estos quimiotácticos lo que van a hacer es estimular lo que es la respuesta pleiotrópica, en lo que vienen a ser las células blanco, cuando se van a adherir a lo que viene a ser el receptor de la superficie. Entonces, estos quimiotácticos, como les estaba diciendo, van a estimular lo que viene a ser el flujo de lo que vienen a ser los iones sodio y calcio, y también el cambio en lo que viene a ser el metabolismo de los lípidos. Entonces, estos eventos celulares van a ocurrir secuencialmente después del trauma. Han sido descritos en forma primaria en lo que vienen a ser las heridas de la piel. ¿Cómo va esto? Los neutrófilos se van a acumular en lo que vienen a ser las primeras 16 a 24 horas aproximadamente, después de lo que viene a ser la lesión. Y posteriormente este tiempo van a ir disminuyendo el número. Entonces, lo que vienen a ser los macrófagos van a llegar después de estos polimorfonucleares y van a permanecer en la herida por varios días. Y acá entra lo que vienen a ser los fibroblastos y también las células del músculo liso, que van a aparecer al tercer y cuarto día. Y finalmente lo que vienen a ser las células del endotelio van a comenzar a proliferar, ¿no? Para formar lo que vienen a ser los gérmenes vasculares. Y bueno, se presume también que estos agentes quimiotácticos son los que van a regular lo que es la llegada secuencial de cada uno de estos tipos celulares. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando también de lo que vienen a ser los factores de crecimiento, como sabemos van a ser componentes no integrales en lo que viene a ser la regulación de la cicatrización. Actualmente también se está investigando mucho sobre lo que es una buena utilidad de lo que son los factores quimiotácticos, como también los factores de crecimiento, en lo que viene a ser la modulación de la regeneración y lo que es la reparación tisular. En lo que es la bibliografía nos habla básicamente de estos tres, que bueno, era la adición de los factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico, o también el factor de crecimiento de fibroblásticos en esponjas, o también lo que viene a ser el factor de crecimiento transformante beta, o también en las cámaras de Schilling, ¿no? Que estas se dice que va a estimular el incremento de lo que es la cantidad de colágeno depositado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar más específicamente sobre lo que viene a ser el factor de crecimiento epidérmico, lo que viene a ser la cicatrización. Siguiente, por favor. Entonces, este factor de crecimiento epidérmico va a ser una cadena polipeptídica de 53 aminoácidos, va a ser monocatenaria y con un peso molecular de 6.045 daltons, con una información básica. Y bueno, para conocer un poco de historia, este factor de crecimiento epidérmico ha sido aislado, el primer aislamiento que hubo fue de las glándulas submaxilares, ¿no? De lo que vienen a ser los ratones machos de raza Swiss Goldster en el año 1962, y que bueno, se dice que conforma aproximadamente un 0.5% del total de estas glándulas. Se ha demostrado también que hay un mejoramiento de lo que viene a ser la epitelialización y también de la queratinización en lo que vienen a ser los ratones que recibían inyecciones subcutáneas de lo que viene a ser este factor de crecimiento epidérmico. Y bueno, también se ha evidenciado que lo que viene a ser la estimulación en estos procesos de cicatrización con el factor de crecimiento epidérmico tiene una respuesta a dosis dependientes. Y bueno, que este factor de crecimiento epidérmico va a aumentar en lo que viene a ser la cascada celular de lo que vienen a ser eventos mitogénicos con el inicio de la síntesis del ADN y la replicación celular, ¿no? La activación del ARN y también lo que es la síntesis proteica. Siguiente, por favor. Bueno, acá, como les mencionaba, hay efectos que van a ser dosis dependientes de lo que es el factor de crecimiento epidérmico. Hay efectos que, bueno, el cuadro nos muestra los efectos biológicos, ¿no? In vivo, que, bueno,
nos ayuda a ver una aceleración en lo que viene a ser la proliferación o diferenciación de lo que es el tejido epidérmico, el epitelio corneal o también el epitelio pulmonar y traqueal. Hay una potenciación de lo que es la carcinogénesis por el metilcolantreno. Hay también una inhibición de secreción gástrica. Hay un aumento en lo que viene a ser la actividad de lo que es la descarboxilasa ornitinina y la acumulación de lo que viene a ser la putrescina. También vemos una formación de lo que es el hígado graso, o un incremento de lo que es un contenido epidérmico de grupos disulfuro, hipertrofia e hiperplasia hepática, y también una potenciación de lo que es el paladar hendido. Y bueno, en lo que viene a ser el cultivo de órganos, los efectos biológicos de este factor de crecimiento epidérmico nos muestran una aceleración de proliferación y diferenciación de lo que viene a ser el tejido epidérmico, el epitelio corneal, el epitelio glandular mamario en este caso. También una inducción de lo que viene a ser la descarboxilasa ornitinina y la acumulación de putrescina. Un aumento en lo que viene a ser la síntesis proteica y síntesis de lo que viene a ser el ARN. Y una inhibición de lo que es la fusión del paladar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre lo que viene a ser la reparación de lo que es el tejido epidérmico. Siguiente, por favor. También como datos que ya sabemos, sabemos, ¿no?, que la piel va a tener un área aproximadamente de 1.5 a 2 metros cuadrados de superficie, lo que va a hacer que la piel sea lo que es el órgano más extenso de lo que viene a ser el cuerpo, ¿no? Lo que viene a ser la normalidad de la piel va a ser muy esencial también para la supervivencia de lo que viene a ser el ser humano, debido a que va a proveer tanto regulación térmica, va a prevenir lo que es la deshidratación a través de lo que es la evaporación de agua, y también va a actuar como barrera, ¿no?, contra injurias tanto químicas y biológicas. Entonces, también como sabemos, lo que es la piel va a estar dividida anatómicamente en dos capas, ¿no?, lo que es la epidermis o cutícula y lo que es también la dermis o corio. Lo que es la epidermis va a ser lo que es la capa protectora superficial, y lo que es la dermis también va a proveer lo que es la firmeza y lo que es la elasticidad, ¿no?, lo que viene a ser la piel sana. Pero bueno, en lo que nos concierne, ¿no?, la cicatrización, la respuesta a lo que viene a ser la cicatrización normal en la piel, se va a manifestar, ¿no?, de manera similar también en lo que viene a ser cualquier tejido. Y esto se va a clasificar en las etapas, en las fases, como ya mencionó mi compañero anteriormente, en los que van a ocurrir estos eventos clásicos de lo que es la reparación de las heridas. Y bueno, también hay algunos factores que van a afectar lo que es el proceso de cicatrización, que bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que es la infección bacteriana, o los estados anormales de nutrición, la oxigenación tisular, o también el uso de inmunosupresores y también otros medicamentos. O también, como vemos en el cuadro, que vamos a encontrar factores tanto intrínsecos como factores extrínsecos. Y bueno, dentro de lo que vienen a ser los factores intrínsecos, podemos ver que hay infección, presencia de cuerpos extraños, lo que viene a ser la isquemia, el consumo de tabaco en los pacientes, la insuficiencia venosa, la radiación, un trauma mecánico, algunas toxinas locales, o también lo que viene a ser el cáncer. Y dentro de lo que vienen a ser factores extrínsecos, encontramos también desórdenes hereditarios, deficiencias nutricionales, malignidades a distancia, lo que es la edad avanzada, lo que es diabetes, el alcoholismo también en los pacientes, ictericia, uremia, el uso de glucocorticoides, también el uso de agentes quimioterapéuticos o también otras medicaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar más que todo sobre líneas de la clasificación de cicatrices. Siguiente. Bueno, les presentamos este cuadro, ¿no? Más que todo vamos a ver tipos de cicatrices, tanto sus características y lo que va a pasar durante la etapa de maduración, ¿no? En tipos de cicatrices vemos que la madura, inmadura, las cicatrices hipertróficas, y bueno, en una siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las cicatrices queloides, que bueno, tanto las cicatrices hipertróficas y queloides se van a profundizar más adelante. Lo que vienen a ser en los tipos de cicatrices, en el tipo de cicatriz madura, vemos dentro de las características que va a ser de un color claro y va a ser una cicatriz plana. En lo que viene a ser la cicatriz inmadura, vemos que va a ser de color rojiza, va a ser pruriginosa, nos va a ocasionar prurito y también va a ser dolorosa.
Esta cicatriz inmadura también la vamos a ver ligeramente elevada, lo que va a indicar que ya está entrando en lo que es el proceso de remodelación. Y bueno, cuando va a entrar en la maduración, muchas de estas cicatrices van a madurar en lo que viene a ser el tiempo, se van a volver plano para pasar a ser una cicatriz madura, y bueno, la pigmentación generalmente va a ser similar a lo que es la piel circundante de esta cicatriz. Y bueno, la pigmentación va a poder ser más pálida o también un poco más oscura que la piel. Lo que viene a ser el tipo de cicatriz lineal hipertrófica, como por ejemplo lo que viene a ser una cicatriz quirúrgica o una cicatriz traumática, vemos que va a ser roja, va a ser elevada, va a ocasionar prurito y también un confinado a lo que es el borde de la cicatriz original. Esta generalmente va a madurar a una apariencia elevada y la cicatriz madura va a tener un ancho aumentado. En su proceso de maduración, este tipo de cicatriz va a ir aumentando de tamaño rápidamente durante los primeros 3 a 6 meses y después de una fase estática va a regresar. Y bueno, esta maduración completa, va a llegar a una maduración completa en aproximadamente 2 años. Lo que vienen a ser las cicatrices extendidas de hipertrofiado, como por ejemplo en los pacientes en quemaduras, en los pacientes quemados, vamos a ver dentro de sus características que va a ser una cicatriz extendida, va a ser de color rojiza, elevado y también va a ser pruriginosa. Esta va a permanecer dentro de lo que vienen a ser los límites de la lesión por quemadura. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, lo que viene a ser las cicatrices esqueloide minor, que bueno, vamos a ver que están elevadas focalmente, van a ocasionar prurito y se va a extender más allá de lo que vienen a ser los límites de lo que son las quemaduras. Estas van a poder tener un componente genético para lo que viene a ser el desarrollo de lo que son queloides. Y bueno, este tipo de cicatrices va a tener un sitio típico que van a ser lo que vienen a ser los lóbulos de las orejas. Dentro de la maduración, esta maduración puede desarrollarse 1 año después de lo que viene a ser la quemadura y no va a retroceder espontáneamente. Y bueno, la recurrencia generalmente va a seguir a lo que es la decisión quirúrgica. Y bueno, por último, lo que es la cicatriz queloide major, que bueno, vamos a considerar que es una cicatriz grande, que es mayor a 0.5 centímetros, es una cicatriz dolorosa, pruriginosa, y se va a extender más allá de lo que son los bordes de las quemaduras sobre el tejido normal. Y bueno, esta va a poder resultar incluso de lo que viene a ser un trauma menor. Y dentro de la maduración podemos ver que esta cicatriz no va a retroceder espontáneamente y va a poder seguir progresando en tamaño a lo largo de lo que viene a ser los años. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la cicatrización en tejidos específicos. Bueno, en la cicatrización en el tracto intestinal, vemos que las heridas que cicatrizan en el tubo digestivo son de diferente espesor e inicia con la reposición quirúrgica o mecánica de los extremos intestinales, que suelen ser el primer paso en el proceso de reparación. Se utilizan sobre todo suturas o grapas, aunque se intentan con éxito variable otros medios como botones, tubos de plástico y diversas envolturas. La falla de cicatrización origina una dehiscencia fugaz y fístulas, que conllevan una movilidad y una mortalidad importantes. Por el contrario, la cicatrización excesiva también puede ser un problema y ocasiona la formación de estrechez y estenosis de la luz. La reparación del tubo digestivo es vital para restablecer la integridad de la estructura luminal y reanudar las funciones motoras de absorción y barrera. Las lesiones en todas las partes del tubo digestivo siguen la misma secuencia de cicatrización que las heridas cutáneas. Y la reparación será en la zona mesotelial o serosa, y de la mucosa puede ocurrir sin una formación de una cicatriz. Sin embargo, la integridad inicial de la anastomosis depende de la formación de un sello de fibrina en el lado seroso, que logra la hermeticidad de la capacidad de la pared intestinal para sostener suturas, en particular en la capa submucosa. Luego, en el caso de hueso o tejido óseo, se da
el proceso de cicatrización al menos un mes o en promedio 3 a 4 semanas, ya que en esta ventana de tiempo aún no está completamente el proceso de cicatrización, por lo que hay un problema que aún se puede corregir, para lo que se mandan radiografías de control y si está bien, se retira el yeso. Pero si se deja más de 6 semanas, esto indica que se consolidó bien y habría que refracturar ante un posible problema. Casi todas las fases de cicatrización se asemejan a las que se observan en la piel, pero las lesiones óseas muestran ciertas características individuales notables. La etapa inicial de formación del hematoma consiste en una acumulación de sangre en el sitio de la fractura, que también contiene tejido blando desvitalizado, hueso muerto y médula necrótica. En la siguiente etapa tienen un lugar de liquefacción y degradación de productos no viables en el sitio de la fractura. El hueso normal adyacente al sitio lesionado puede sufrir entonces un proceso de revascularización con el crecimiento de nuevos vasos hacia el sitio de la fractura. Esto se podría asimilar a la formación de tejido de granulación en el tejido blando. Los síntomas relacionados en esta etapa son muy característicos de inflamación, con evidencias clínicas de tumefacción y eritema. 3 a 4 días posteriores de la lesión, el tejido blando forma un puente entre los segmentos óseos, como podemos ver en la imagen, fracturados en la etapa siguiente, que sería etapa de callo blando. Este tejido blando se deposita donde se ha presentado una neovascularización y sirve como una férula interna que previene el daño de los vasos sanguíneos recién formados y logra una unión fibrocartilaginosa. El callo blando se forma en la parte externa a lo largo de la diáfisis ósea y en la parte interna dentro de la cavidad medular. En la clínica, característica de esta fase sería la terminación del dolor y los signos inflamatorios. La última fase que tiene el proceso de cicatrización en hueso sería la etapa de callo duro, que consiste en una mineralización del callo blando y su conversión en hueso, lo que tal vez puede requerir entre 2 a 3 meses y conduce a la unión ósea completa. Ahora, el hueso se considera lo bastante fuerte para soportar el apoyo del peso y muestra un aspecto cicatrizado en la radiografía. En el proceso de cicatrización del cartílago, este consiste en células, en este caso condrocitos, rodeados por una matriz extracelular constituida por vasos, constituida por varios proteoglicanos, fibras de colágeno y agua. Es un tejido avascular y depende de la difusión para la transmisión de nutrientes a través de la matriz, además que en el pericondrio hipervascular contribuye de manera importante a nutrir el cartílago. Por lo tanto, cuando se generan lesiones en esta parte, pueden acompañarse de defectos permanentes secundarios a perfusión escasa y tenue. La respuesta de cicatrización del cartílago depende de la profundidad de la lesión. En la lesión superficial, la matriz de proteoglucanos se altera y los condrocitos se lesionan. No se observa una respuesta inflamatoria, pero sí un incremento de la síntesis de proteoglucanos y colágeno, que dependen por completo del condrocito. Sin embargo, la potencia de la cicatrización del cartílago no suele ser muy adecuada y la regeneración es incompleta. En caso de las lesiones profundas, que incluyen el hueso subyacente y el tejido blando, conduce a una exposición de conductos vasculares del tejido dañado circundante para que pueda ayudar en la formación de tejido de granulación. La hemorragia permite el inicio de la respuesta inflamatoria y la activación subsecuente de mediadores de la función celular para la reparación. Conforme el tejido de granulación se va estableciendo,
migran fibroblastos hacia la herida y sintetizan tejido fibroso que se condrifica. Y poco a poco se forma un cartílago hialino que restablece la integridad estructural y funcional del sitio lesionado. En el caso de la cicatrización de los nervios periféricos son un conjunto complejo de axones, células no neuronales y elementos extracelulares. Se distinguen 3 tipos de lesiones neuronales, que sería la neuropraxia, que es la desmineralización focal, la axonemesis, que es la interrupción de la continuación axonal, pero con una preservación de la lámina basal de las células de Schwann, y la neurotmesis, que es la transección completa. Después de observar estos tipos de lesión, los extremos neuronales progresan a través de un patrón predecible de cambios que incluyen 3 pasos cruciales, los cuales son supervivencia de cuerpos de células axonales, regeneración de axones que crecen a través del nervio transecado para llegar al muñón distal, y la migración y conexión de los extremos neurales en degeneración con los extremos neurales o los órganos afectados apropiados. Los fagocitos eliminan el muñón distal de los axones y la vaina de mielina en degeneración, y los brotes axonales en regeneración se extienden desde el muñón proximal y penetran en el muñón distal y los tejidos circulantes. Las células de Schwann vaginan y ayudan a remielinizar los axones en regeneración, y se forman unidades funcionales cuando dichos axones en regeneración se unen con los puntos de acción final apropiados. Ahora vamos a hablar de la cicatrización patológica. Primero tenemos lo que sería el queloide. Estos se forman arriba del nivel de la piel, pero se extienden más allá del borde de la herida original y rara vez se remiten de manera espontánea. Ocurre con frecuencia 15 veces mayor en piel oscura y en los individuos de etnias africanas, hispanas y asiáticas, pero afecta por igual a ambos sexos. Pueden deberse a intervenciones quirúrgicas, quemaduras, inflamación de la piel, acné, varicela zoster, foliculitis, laceraciones o perforación de orejas, o surgir de forma espontánea. Tienden a aparecer a 3 meses o años después de una agresión inicial, y aún las lesiones menores pueden ocasionar otras más grandes. Varían en lo que sería el tamaño, de unos cuantos milímetros, a lesiones pedunculares grandes con una consistencia blanda, anulada o dura. Ciertos sitios del cuerpo tienen una incidencia mayor de la formación de queloides, como serían la piel, de los lóbulos articulares, así como las regiones deltoideas, preesternal y la parte superior de la espalda. Corresponde a cáncer benigno de piel porque se comportan como un tumor. Por si una sola mejora, hasta podría ir creciendo. Si se opera, tiene alta probabilidad de que vuelva a ser igual o más grande, y en ambas la fase inflamatoria está muy acelerada. El caso de una cicatriz hipertrófica, estas se desarrollan por encima de la piel, pero permanecen dentro de los confines de la herida original y suelen remitir con el tiempo. Suelen desarrollarse en el transcurso de 4 semanas del traumatismo, y el riesgo aumenta si la epitelización requiere más de 21 días. Sin importar el sitio, la edad y raza, se elevan más de 4 milímetros del nivel de la piel y permanecen dentro de los límites de la herida. Generalmente ocurren en áreas de tensión y superficies flexoras que tienden a encontrarse en ángulos rectos o articulaciones o pliegues cutáneos. Las lesiones son eritematosas y elevadas al principio, y es posible que evolucionen a cicatrices pálidas, más planas con el tiempo.
el caso de la cicatrización o adherencia peritoneal, vemos la presencia de bandas fibrosas que se forman entre los órganos que en condiciones normales están separados o en órganos entre los órganos y la pared interna del cuerpo. Resultan de una lesión peritoneal, ya sea por un procedimiento quirúrgico anterior, que es un aproximado del 67% de la causa, o infecciones intraabdominales, que sería el 28% de las causas. Las consecuencias son la obstrucción del intestino delgado, en este caso ileón, que sería un 65-75%, dolor abdominal y pélvico crónico, infertilidad femenina o infección secundaria. Finalmente vamos a hablar de los tipos de curación de heridas, iniciando por un cuidado local. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene con una herida, primero debemos ver la profundidad y configuración, la extensión del tejido no viable y cuerpos extraños. Es decir, iniciamos con la exploración, observando la profundidad, las estructuras subyacentes lesionadas, cómo está configurado y la extensión pues, del tejido no viable. En la exploración física observamos la irrigación y desbridamiento de bordes con el uso de una anestesia local, antibióticos y profilácticos para evitar algunas enfermedades como el tétanos, y se hace en un momento oportuno de reparo. En la anestesia y hemostasia se suele utilizar una lidocaína al 0.5% o 1, bupivacaína de 0.25 a 0.5 por ciento, o adrenalina adrenalina. Y en el caso de la irrigación debemos visualizar la solución salina normal, el desbridamiento y la desinfección con iodopovidona o antibacterianos que deterioran la cicatrización. En el cuidado local vemos, como ya les indiqué, primero la piel de la herida. Después de la limpieza que se realiza, se procede a aproximar los bordes rápidamente con grapas de acero inoxidable o monofilamento no absorbible. Se tiene que tener cuidado al quitarlos antes del periodo de epitelización. Las suturas o grapas no se retiran antes de 7 a 10 días de la reparación. Se colocan cintas adhesivas en la piel, en heridas superficiales pequeñas, y por estética en lugares importantes se realizan algunas suturas técnicas. Recientemente se realizan pruebas de gomas para los tejidos, heridas lineales simples y de bordes de piel viables, y heridas contaminadas. Se da una diferencia en el proceso de curación de tales. Los antibióticos que se van a prescribir se administran en infecciones causadas por una herida, cuando el paciente puede presentar eritema, celulitis, tumefacción y exudado purulento. La terapéutica basada en los microorganismos de la herida y el estado inmunitario del paciente. Los antibióticos de amplio espectro o varios fármacos combinados se utilizan si el paciente tiene una infección con múltiples microorganismos. Y la localización de la herida y la calidad de la perfusión histírica influyen en el resultado final de la lesión. En este proceso utilizamos los apósitos, que su función principal es proporcionar el ambiente ideal para la cicatrización de la herida. Este facilita los principales cambios que ocurren en la cicatrización. Se utiliza principalmente para el recubrimiento de la herida. Simula la función de la barrera del epitelio, previene mayor daño, proporciona hemostasia y limita el edema. También controla el grado de hidratación y permite la transferencia de gases y vapor de agua. Ayuda a la síntesis del colágeno dérmico
y promueve la migración de células endoteliales. Tenemos dos tipos, se podría decir, apósitos primarios y apósitos secundarios. En el primero, se colocan directamente en la herida, absorbe los líquidos y previene la desecación e infección. Y está debido a un apósito secundario, que promueve una mayor protección, una mayor absorción y comprensión y una mayor oclusión. Tenemos de varios tipos, los absorbentes, que equiparan las propiedades exudativas de la herida, los no adherentes, que recubren, tienen un recubrimiento no adherente que previene la desecación y la infección. También tenemos los oclusivos y semioclusivos, que proporcionan un ambiente óptimo para las heridas limpias con exudación mínima. Los hidrófilos e hidrófobos, que contribuyen a la absorción y pueden impedir la absorción. También los hidrocoloides y de hidrogel combinan los efectos de oclusión y de absorción. Los alginatos se utilizan en caso de que exista pérdida de tejido en heridas quirúrgicas abiertas con exudación y heridas crónicas. Los absorbibles se utilizan dentro de las heridas para promover la hemostasia. Si los apósitos tienen medicamentos, estos ayudan a incrementar la epitelialización, y con dispositivos mecánicos, estos contribuyen al cierre de las heridas, a la absorción y eliminar exudados de la herida. Los sustitutos de piel son importantes, ya que toda herida debe cubrirse para evitar pérdidas por evaporación e infección, para así promover un mejor proceso de cicatrización. Tenemos distintos sustitutos de piel, como por ejemplo los injertos de pieles convencionales, que serían los autoinjertos, los anoinjertos, los homoinjertos o heteroinjertos. Los sustitutorios de piel suelen recubrir heridas extensas, son conocidos como apósitos naturales, pueden ser producidos por ingeniería tisular y se hace un enlace del apósito e injerto. Las ventajas y desventajas de varios sustitutorios de piel obtenidos por genotecnología, podemos ver, por ejemplo, los injertos de queratinocitos halógenos cultivados. Las ventajas serían que no requiere una biopsia, hay disponibilidad en aquel, proporciona recubrimientos de heridas y promueve la cicatrización. Sin embargo, es inestable, no evita contracturas de la herida, tiene un aspecto estético inadecuado y una posibilidad de transmisión de enfermedades, además que es muy frágil. También los sustitutorios de la dermis de genotecnología, tienen como ventajas el evitar contracturas y se utiliza por una buena preparación para aplicar injertos. Sin embargo, tiene una capacidad limitada para estimular la repitalización y sirve en gran parte como apósitos temporales. Finalmente tenemos a los equivalentes de la piel en 2 capas cultivados. Estos imitan más a la anatomía normal, no requieren procedimientos secundarios, son de manejo fácil y pueden suturarse, hacerse en malla o se pueden utilizar de otras formas. Sin embargo, son muy costosos, tienen vida corta en la gel y es un injerto verdadero dudoso. En el caso del tratamiento de heridas crónicas, primero tenemos que ver la tensión local de la herida crónica. Si requiere un enfoque quirúrgico, la preparación del lecho de la herida, la cobertura y cierre de la herida. Posterior a eso, se hace un manejo específico de las heridas crónicas en base a la evaluación previa. Aunque no hay un marco de tiempo específico que distinga a una herida aguda de una crónica,
Algunos autores sugieren que la falta de la reducción es de aproximadamente el 15% semanalmente o del 50% en el área de superficie de la herida durante un periodo de un mes, que esto nos indicaría un estado crónico. La atención local de heridas crónicas tiene por objetivo reducir el dolor y el escozor. Minimiza la infección y el sangrado. Trata los problemas crónicos que traen un exceso de sudado o posibles olores desagradables. Esto incluye un proceso de debridamiento y vendaje adecuado para eliminar enérgicamente los restos necróticos. La atención local se da primero una preparación del lecho de la herida y posteriormente a esto se ve una aceptación de un injerto o colgajo o pasar directamente el cierre. En el caso de los pruritos, este es un síntoma común de las heridas crónicas. Se caracterizan por una piel seca o el paciente puede presentar dermatitis de contacto. Es importante mantener la piel hidratada con cremas tópicas con corticosteroides. En el caso de que presente sangrado, se utiliza un apósito no adherente directamente sobre la herida friable para reducir el sangrado y el dolor asociado con los cambios de apósito. Una segunda capa de apósito de alginato que contiene coagulantes puede ayudar a minimizar el sangrado. En el caso de que presente exudado, se debe colocar un apósito absorbente sobre el apósito no adherente para controlar el drenaje y reducir la maceración perilesional y se debe adaptar a la ubicación anatómica específica y la profundidad de la herida. Además, que se debe realizar un drenaje de esta para retirarse utilizando un dispositivo colector. Para tratar el olor, principalmente se debe hacer un debridamiento mecánico a intervalos menores a la carga biológica microbiana en la superficie de la herida. Se utiliza una terapia antimicrobiana tópica como metronidazol, apósitos absorbentes de olores y también se realiza baños de ácido acético o con solución de Dakin. Pasando al enfoque quirúrgico, este se usa para preparar el lecho de la herida. Aquí se hace un manejo de la infección y cualquier factor subyacente que contribuya a la cronicidad de la herida. Por ejemplo, deformidades óseas, cuerpos extraños o inestabilidad biomecánica. Se realiza una cobertura de la herida que puede requerir revascularización quirúrgica, que puede ser provisional o definitiva según sea necesario. La intervención quirúrgica no solo está indicada a menos de que primero se haya realizado un tratamiento médico adecuado y se debe evaluar los riesgos y beneficios de la cirugía para determinar si la intervención es el mejor curso del tratamiento. Es importante realizar cultivos para obtener la causa de signos clínicos de infección, sean bacterianos, fúngicos o por bacteria ácido resistentes. Un cultivo aleatorio puede producir un resultado positivo en un contorno de la herida crónica. Aunque no sea patógeno, se debe utilizar un tratamiento antibiótico. No es innecesario utilizar un tratamiento antibiótico si no se ve un cultivo positivo. Y si hay sospecha de infección, ya sea que la herida pueda presentar purulencia, drenaje abundante o signos clínicos de infección en el tejido circulante, en este caso se debe obtener una muestra de tejido durante el debridamiento y a esta realizarle los exámenes de cultivo. Luego vemos el debridamiento quirúrgico, en el cual se hace una eliminación del tejido no viable, de los patógenos mediante la biopedícula, contaminantes y el material extraño que pueda estar en la herida. Además, se debe drenar las áreas de infección. Debemos tener en cuenta que se debe realizar un control adecuado del dolor y un control de la hemostasia.
El quirófano es el entorno más seguro para un debilitamiento de heridas crónicas. Y no debemos olvidar realizar los exámenes de cultivo para evaluar los signos de inflamación y las biopsias, ya que si se desconoce la etiología de la herida o la herida presenta características atípicas, esto nos puede ayudar a un mejor diagnóstico. Las terapias adjuntas u oxigenoterapia hiperbárica es un complemento del cuidado de heridas en el tratamiento de heridas crónicas. Puede ayudar en la mayoría en la presentación del lecho de la herida, aumentando la perfusión de oxígeno tisular local antes del procedimiento quirúrgico definitivo, y terapia posterior a la radioterapia. La cicatrización más rápida de las úlceras en pacientes diabetes se realiza gracias a la oxigenoterapia hiperbárica, y también esto puede ayudar si existe una falta de apoyo en úlceras venosas o por presión y heridas relacionadas con isquemia crónica debido a una enfermedad arterial periférica. Finalmente se pasa a hacer una cobertura o un cierre de la herida. Es importante abordar la etiología subyacente antes de realizar este procedimiento, que sería definitivo. En el caso de heridas pequeñas, se puede extirpar por completo y cerrar principalmente con suturas o grapas, siempre que no exista una tensión cutánea elevada. La tensión y el suministro de sangres adecuados es fundamental para permitir la curación, y en el caso de una herida previamente infectada, debemos evitar colocar suturas absorbibles profundamente dentro de la herida. En este caso se utilizan los puntos colchonero vertical, ya que ayuda a unir a los espacios profundos y superficiales. En el caso de heridas grandes, esto puede requerir cobertura de injerto o colgajo. El injerto de piel de espesor parcial debe ser de 0.15 a 0.50 milímetros, ya sean injertos epidérmicos o dérmicos autólogos. Sin embargo, pueden tener algunas complicaciones como una contractura secundaria y debe evitarse en áreas alrededor de superficies articulares. En el caso de los injertos de piel de espesor de 0.50 a 0.70, son injertos epidérmicos autólogos y dérmicos de espesor total. Tienen una menor incidencia de contractura secundaria. Es apropiado cuando se necesita un autoinjerto más grueso, como en el caso de heridas más profundas o en áreas que requieren tejido más duradero, como sería en el caso de pie. Y los senoinjertos o aloinjertos, que son extraídos de animales o donantes muertos. Esto se da para cubrir los defectos del tejido blando más profundos, para formar una neodermis en preparación para recibir un injerto de piel en espesor parcial. Entonces, luego de la utilización de esto, o si no se pueden utilizar injertos, se pueden utilizar colgajos de tejido local. Estos son útiles en muchas circunstancias cuando no es posible tener el cierre primario. Se hace un reclutamiento de la piel de las áreas circundantes y su transposición al defecto para permitir el cierre. Debe preservarse el suministro de sangre al colgajo y tenemos los colgajos de tejido local comunes, que incluyen el avance de la rotación y colgajos de avance. Los colgajos pediculados son útiles cuando se necesita músculo o fascia para cubrir una herida grande o profunda que ha expuesto el tendón o el hueso, y se debe preservar el suministro de sangre al músculo extraído para evitar un proceso de necrosis. La transferencia de tejido libre se realiza un cierre de defectos del tejido blando más grandes que pueden no ser susceptibles de colgajos pediculados o de avance local. El músculo de la fascia se extrae con o sin piel subyacente a lo largo del pedículo vascular y se coloca en el defecto y se debe evaluar el suministro de sangre arterial y venosa para
subterráneas a las arterias y venas locales cercanas. Estas son la diferencia de un injerto y de un colgajo. Y esta es la bibliografía que utilizamos. Eso es todo, doctor. Correcto, muchachos. Bueno, comentarios con respecto a la exposición. Me gustó bastante la introducción. Muy interesante lo que hizo su compañero con respecto a lo que es la historia de las heridas, de los colgajos, ¿no? Algo que aclarar es, también hubiera sido interesante que hubieras mencionado cómo es que cerraban las heridas en el África, utilizando las tenaces de las hormigas que comprimían el tejido o se comprimían la herida y cerraban la herida, como si fueran grapas. ¿Ya? Bueno, hay que aclarar bien esa parte de cuáles son las fases de la cicatrización. Entonces, lo que has presentado me parece lo más adecuado. Fase inflamatoria, que es hemostasia e inflamación. Fase proliferativa, las 4 fases proliferativas de la parte proliferativa, que es epitelización, bueno, que ya primero fibroplasia, ¿cómo se llama? Angiogénesis, doctor. Angiogénesis, fibroplasia, epitelización y contracción, y finalmente lo que es la remodelación. ¿Ya? Hay que recordar esa parte de que tiene que ser de 2 hasta 2 años. Tenemos que esperar que se produzca toda lo que es la remodelación. Ahora, límites de tiempo. ¿Cuáles son los límites de tiempo entre fase y fase? Doctor, ¿entre fase y fase o entre las subfases, doctor? No, entre fase y fase. Bueno, en la primera fase sí hay límites de tiempo entre subfases, pero en la segunda fase, la proliferativa, no hay límite de tiempo entre uno y otro, porque suceden entrelazados. Entonces, la división, en la fase hemostasia, ¿cuánto tiempo es? Doctor, entre la fase de hemostasia, bueno, esto genera desde el día que ocurre la herida hasta más o menos ¿Del tiempo cero? Tercer o cuarto día más o menos, doctor. ¿La fase hemostática o inflamatoria? La fase inflamatoria, doctor. La hemostática me imagino que solamente es entre el día 0, doctor. De 0 a 24 horas. La fase inflamatoria hasta el cuarto día. Pero ya mientras está terminándose la fase inflamatoria, ya comienza la fase proliferativa, que dura hasta ¿cuánto tiempo? Más o menos los 14 días, doctor. 14 días. ¿Ya? Y de ahí se habla de que comienza la fase de remodelación, doctor. De remodelación. Acuérdense, eso lo aclaraste bien. En la segunda fase, las 4 subfases suceden en forma simultánea. No es que una va encima de la otra. ¿Ya? En la fase inflamatoria me hubiera gustado recalcar 3 cosas. 1, con respecto a las plaquetas son las que eliminan la mayor cantidad de citoquinas y de, ¿cómo se llama? De elementos de mensajeros para llamar a los leucocitos. ¿Quiénes llaman a los leucocitos? Son las plaquetas mediante todos sus mensajeros. Entonces llegan los leucocitos y los leucocitos producen ya todo el proceso inflamatorio mediante todos los factores que se puedan presentar, pero también hay un factor muy importante que es el oxígeno. El oxígeno ahí es un factor muy importante en la esterilización de la herida, que esa es la importancia de la fase inflamatoria, esterilizar la herida, para que pueda darse lugar a todo el proceso de proliferación y finalmente cierre de la herida mediante una epitelización. ¿Ya? Bueno, aclarar principalmente esa parte. ¿Ya? Lo que me gustaría, muchachos, disculpen porque estoy corto de tiempo ahorita, es antes de comenzar la siguiente exposición del próximo martes, me gustaría poder tomarme media hora
para aclarar algunos puntos sobre la exposición del día de hoy. Entonces, por favor, primero vamos a ver en la próxima semana, vamos a aclarar algunos puntos sobre esta exposición y comenzamos ya la sesión de quemaduras, si no me equivoco. ¿Correcto? Estoy bien, doctor. Ya, perfecto. Por favor, pongan presente antes de irse. Nos vemos, cuídense, suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Por si acaso, por favor, me gustaría que el delegado del tercer grupo, del tercer grupo, del grupo que va a rotar conmigo en octubre, se comunique conmigo, por favor, ¿ya? El delegado del